Linaje Kids. Dios les bendiga, hermanitos. Espero que estén bien y con mucho ánimo para oír y aprender de la palabra del Señor. ¿Qué te parece si damos inicio con una oración? Acompáñame. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por el mensaje de hoy. Regálanos un espíritu de entendimiento, abriendo nuestros oídos y ojitos para ver más allá de la letra y poder comprenderla. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Vayamos al tema que lleva por nombre el Verbo hecho carne. Pero, ¿qué es el verbo? Uno de sus significados es palabra. Entonces, verbo es palabra. ¿Y quién hemos dicho que es la palabra? Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Te recuerdas que verbo es igual a palabra? Y la palabra es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Para que tú lo comprendas mejor, volvamos a leerlo. Pero hoy diremos, en vez de verbo, vamos a decir Cristo, que es lo mismo. Tú repites después de mí. En el principio era Cristo. Y Cristo era con Dios. Y Cristo era Dios. En el principio Cristo ya existía. Cristo estaba con Dios y Cristo es Dios. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a tomar este libro como el principio. Le vamos a llamar el principio. De aquí para acá es la eternidad y de aquí para acá la humanidad. Entonces el versículo nos dice: en el principio ya existía el verbo, o sea, Cristo. En el principio ya existía Cristo. Pero ¿en el principio de qué? En el principio de la humanidad o de la creación del mundo. ¿Te recuerdas tú que en Génesis capítulo 1 nos relata que cuando Dios hizo la luz y la separó de las tinieblas, a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche? Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos que empieza el principio del mundo. Pero Cristo, el verbo, ya existía. Él ya existía antes de todo lo que se hizo en Génesis capítulo 1. Porque recuerdas que en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, en el principio, Cristo ya existía. Cristo estaba con Dios. Pero para confirmar que Cristo estaba con Dios, busquemos el capítulo 17, siempre de Juan, versículo 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. Ya ves que el Verbo, que es Cristo, estaba con Dios. El Señor Jesucristo, antes de venir acá a la tierra, ya existía y estaba con Dios. Ahora miremos el Verbo, o sea, Cristo, como Dios. Hay muchos hermanos que no ven a Jesús como Dios, solo lo ven como el profeta, como el apóstol, como el pastor, como el maestro, como alguien que trajo las buenas nuevas, o simplemente como el Hijo de Dios. Y no digo que está mal, es una gran bendición ver al Señor Jesús en cada una de estas facetas. Pero ¿sabes cuál es lo más maravilloso? Ver a Jesús como Dios. Y la palabra te lo dice. Busquemos en el libro de Romanos 9:5. Mira lo que dice. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Él es Dios, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Para seguirlo confirmando, busquemos siempre en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Vemos a Tomás reconociendo a Jesús como Dios. Y así encuentras muchos versículos que nos dicen que Jesús es Dios. ¿Te recuerdas que el sábado pasado leíamos en Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué el profeta Isaías le dice Dios fuerte? Porque se le dio a revelar, el Espíritu se lo dio a revelar que aquel niño que él estaba anunciando era Dios. Y así encuentras muchos más versículos en la Biblia que te confirman de que Jesús es Dios. Muy bien, ahora busquemos el Verbo hecho carne. Y esto lo encontramos en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Leamos versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuándo es que Jesús, o sea, el Verbo, se hace carne? Cuando el Espíritu Santo bajó y se derramó en el vientre de María y concibió del Espíritu Santo. Él en ese momento se hace carne. ¿Por qué se hace carne?
porque utiliza el vientre de María y lo que en ella estaba engendrado del Espíritu Santo es. Mira pues, el Espíritu Santo es lo que viene de Dios y Jesús es Dios, ¿verdad que sí? Entonces el Espíritu Santo traía a Dios y así concibió María del Espíritu. Y es allí cuando Jesús se hace carne. Pero, ¿cuál es el propósito de que Jesús, nuestro Dios, se haga carne? Para cumplir el plan de salvación. Desde la eternidad, Dios, nuestro Dios Jesucristo, hizo planes para la humanidad y planes de salvación. Al hacer la creación, como te digo, también hizo plan de salvación, porque cuando Adán desobedeció a Dios, todas las personas nacimos con pecados. Todos nacemos con pecados. Entonces somos pecadores. Pero Jesús, que es Dios, se hizo carne para darnos salvación. Es por eso que es necesario que todos los días tú pidas perdón por tus pecados. Tus pecados te son perdonados solamente a través de nuestro Dios Jesucristo. Muy bien, entonces dijimos que en el principio ya existía el Verbo. ¿Te recuerdas? Desde la eternidad ya estaba nuestro Señor Jesús. También te mostré que el Verbo estaba con Dios, o sea, Jesús estaba con Dios. Y también te enseñé versículos donde nos dice que Jesús es Dios. Cuando Jesús, nuestro Dios, baja y se hace carne, ¿para qué fue? Para un plan de salvación, para todos, para que podamos arrepentirnos y ser reconciliados con nuestro Padre. Pero es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos perdón al Señor? Tú ora allá en casita y le pides perdón al Señor por tus pecados y nos reconcilia con el Padre. Padre que estás en los cielos, te pido perdón por mis pecados. Por favor, Padre, perdóname. Borra todos esos pecados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Qué bueno, chicos. Esto fue la lección de hoy. Los espero en otra reunión virtual. Hasta la próxima. Linaje Kids. Hola, puedes ver más de nuestros videos aquí a la derecha y aquí a la izquierda. Y puedes suscribirte en este botón para que recibas más bendiciones.